La mujer de blanco es una figura enigmática y espeluznante que, según las leyendas y las historias de terror contadas por los traileros y otras personas que viajan por carreteras solitarias durante la noche, se aparece en las carreteras oscuras. Esta misteriosa entidad es conocida por causar temor y perturbar a quienes tienen la desafortunada experiencia de encontrarse con ella. Se dice que la mujer de blanco se manifiesta como una figura etérea vestida completamente de blanco, de pies a cabeza. Su apariencia a menudo es descrita como pálida y demacrada, con largos cabellos oscuros que fluyen en el viento de la noche. Sus ojos, en algunos relatos, pueden parecer vacíos o llenos de tristeza. Los relatos sobre la mujer de blanco suelen ser acompañados de eventos perturbadores. Los testigos informan que la ven aparecer en medio de la carretera, como si estuviera esperando a los conductores. A veces hace autoestop o simplemente se para en silencio, mirando fijamente a los conductores que pasan. El miedo se apodera de aquellos que la ven, ya que su presencia a menudo se asocia con fenómenos paranormales, como el lamento escalofriante que perturba a los viajeros o incluso la sensación de frío intenso que llena el aire. Algunos creen que esta entidad es el espíritu de una mujer que sufrió una muerte trágica o que busca venganza por alguna injusticia pasada. Independientemente de su origen, la leyenda de la mujer de blanco sigue siendo una de las historias más aterradoras y perturbadoras que circulan en el mundo de los viajeros nocturnos. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Hace unos años, viví una experiencia tan aterradora que todavía me hace estremecer cada vez que recuerdo esa noche en la carretera de Guanajuato-Dolores Hidalgo. Era alrededor de las 3 de la mañana y estaba conduciendo mi tráiler por la solitaria carretera. Como de costumbre, tenía la música a todo volumen para mantenerme despierto. Sabía que manejar un tráiler era una gran responsabilidad, y esa noche no era diferente a ninguna otra, al menos al principio. De repente, algo inusual ocurrió. En medio de la oscuridad, justo en medio de la carretera, vi una figura blanca. Mis pensamientos inmediatamente se dirigieron a La Llorona, como si la leyenda hubiera cobrado vida. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no me atreví a mirarla de cerca. En lugar de eso, pisé el acelerador y traté de ignorar esa presencia inquietante. Sin embargo, la mujer de blanco no se desvaneció. En cambio, una sensación de frío penetrante comenzó a llenar la cabina de mi tráiler. Sentí que mi piel se erizaba cuando, de repente, escuché un lamento desgarrador de una mujer que hacía temblar mis huesos.
El cansancio me estaba agotando y la mirada de la figura parecía atravesar mi alma. Decidí reducir la velocidad, temeroso de que el cansancio me llevara a un accidente. Aumenté el volumen de la radio al máximo para bloquear ese espeluznante lamento. Pero cuando volví a mirar hacia la carretera, la mujer de blanco estaba allí otra vez, más cerca, flotando sobre el asfalto, sin tocar el suelo. Mi miedo se intensificó cuando nuestros ojos se encontraron y esa mirada vacía me persiguió. Mi tráiler parecía moverse por sí solo mientras intentaba escapar de esa presencia sobrenatural. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció y el lamento cesó. Nunca volví a verla, pero esa experiencia me atormentó durante mucho tiempo. Cuando compartí mi historia con otros compañeros traileros, algunos también habían tenido encuentros espeluznantes en la misma carretera. Afortunadamente, nunca volví a experimentar algo similar, pero la historia de mi encuentro con el fantasma de la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo se convirtió en una leyenda que sigue haciendo que se me encoja el corazón cada vez que pienso en ella. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.